Hola, hablemos hoy de cálculo de variaciones o cálculo variacional o cálculo funcional. Eso es de lo que quisiera hacer algunos comentarios hoy y recomendar algunos libros. Generalmente, para la mayoría de las personas que se dedican a la ciencia, a las matemáticas, a la física, a la química, el cálculo de variaciones aparece cuando ven una introducción a la mecánica y se les muestra el principio de Hamilton. El principio de Hamilton es no otra cosa que la variación de lo que se llama funcional de acción, la primera variación de la funcional de acción. Como en el cálculo diferencial hay muchas interpretaciones de la primera variación de la funcional de acción. Está la de Euler, está la de Lagrange. La de Lagrange es, ustedes saben, hacer una expansión y los coeficientes en la expansión son nuestras derivadas funcionales. Pero bueno, entonces nosotros nos damos cuenta que el cálculo de variaciones o cálculo funcional tiene que ver con algo que se llama funcionales. ¿Qué son las funcionales? Bien, una manera de explicarlo es la siguiente. CH un espacio de funciones, un espacio no de números, sino de funciones, es decir, un nivel más arriba en la abstracción. Entonces, tenemos aquí funciones. Si tenemos una operación que agarra funciones y las manda a funciones, a esto le llamamos un operador. Si tenemos una funcional que agarra una función y la transforma en un elemento de la recta real. Es decir, una funcional es una operación que transforma funciones en números. A eso le vamos a llamar funcional y de eso trata el cálculo de variaciones, de las funcionales. ¿Por qué se le denominó cálculo de variaciones y no cálculo funcional? Bueno, pues porque sus inventores, Euler y Lagrange, lo utilizaron para resolver problemas que hoy día se conocen como isoperimétricos. El problema isoperimétrico básico que Lagrange resuelve en lo que hoy se denomina miscelánea taurinesia, que son los primeros dos tomos de sus obras completas compiladas por Gautier Villars. El problema isoperimétrico consiste en lo siguiente: dada una longitud fija, calcular cuál es el área máxima que puede guardar ese perímetro definido. Es decir, nos imaginamos como que una cuerda cerrada y queremos encontrar la forma que tiene el área máxima. Ese es el problema isoperimétrico clásico que resuelve Lagrange en una de las memorias de la miscelánea taurinesia. Bien, pero lo único que nos enseñaron Euler y Lagrange fue a calcular de varias maneras la primera variación. Cuando se calcula la segunda variación, se hace para encontrar las condiciones necesarias y suficientes de máximo o de mínimo de una funcional. Generalmente, exactamente como en el cálculo diferencial de funciones, la primera, que se desvanezca la primera derivada nada más nos indica que hay un punto extremal. Necesitamos, en el caso del cálculo diferencial de funciones, utilizar el criterio de la segunda derivada. Igual pasa en los espacios funcionales. Se calcula la segunda derivada y ahí, en lugar de la ecuación de Euler-Lagrange, lo que aparece es lo que hoy día se conoce como ecuación de Jacobi. Son las condiciones de Legendre y todos ellos. Generalmente no se enseñan en los cursos de mecánica y a veces ni en los cursos de cálculo de variaciones para ingenieros o para físicos. Eso queda restringido a los matemáticos. Una buena referencia es este libro que apareció en 1934 que se llama Cálculo de Variaciones Global. Su autor es Marston Morse. Lo interesante de este libro es que lleva una distinción que se inventó durante la famosa revolución del rigor en matemáticas a finales del siglo XIX. En 1934, Marston Morse pone el programa del rigor al servicio del cálculo de variaciones y nos encuentra, pues, las condiciones en las que hay un máximo o mínimo global, no ya local, sino global. ¿Cómo hace esto? Bueno, introduce un conjunto de conceptos
desarrollados por matemáticos italianos como Pincherle o Tonelli, entre ellos el de semicontinuidad y semiconvexidad, para poder encontrar las condiciones globales de máximo y mínimo de una funcional. Pero seguimos dentro del cálculo diferencial de funcionales. Y esto será claro también en un libro, en una obra en 3 tomos, que se llama Teoría General de Funcionales de Vito Volterra y Joseph Pérez de 1936, es decir, es posterior a la obra de Morse. ¿Qué hacen Volterra y Pérez en esta obra? Bueno, desarrollan de manera más rigurosa el cálculo diferencial de funcionales, es decir, la primera, segunda y tercera variación. Generalmente lo hacen siguiendo el estilo lagrangiano, es decir, haciendo expansiones. Y los coeficientes de la expansión van a ser pues las funcionales las variaciones de la funcional de primero, segundo, tercer orden. Aquí también se introduce uno de esos equívocos tan comunes en las matemáticas. Volterra y Pérez dicen que la diferencia entre una función y una funcional es que una funcional tiene un número infinito de variables, mientras que la función no tiene un número finito. Bueno, pues esto es un equívoco. Las funciones también pueden tener un número infinito numerable de variables. A lo que se quiere referir Pérez y Volterra es a que en el cálculo funcional utilizamos espacios funcionales y la cardinalidad de los espacios funcionales es infinita no numerable, de acuerdo a un viejo teorema de George Cantor. Es decir, la diferencia entre una funcional y una función es que una función tiene hasta un número infinito numerable de variables, mientras que la funcional tiene un infinito no numerable de variables. Eso para ir deshaciendo entuertos que aparecen en ocasiones por ahí. Bien, pero lo que notamos y extrañamos de esto es que no hay un cálculo integral de funcionales en estos libros. Se quedan en el cálculo diferencial. ¿Por qué no hay un cálculo integral? Porque es muy difícil el cálculo integral de las funcionales. Es muy difícil encontrar una medida que nos permita integrar sobre un espacio funcional a algún tipo de funcionales. El primero que lo intentó fue Wiener y desarrolló la famosa hoy medida de Wiener para el caso del movimiento de Brown. Sin embargo, y esto es algo que debemos de tener siempre muy en cuenta, quien desarrolló un cálculo integral de funcionales que resultó heurísticamente rico fue Richard Feynman, 1966, en este libro, Mecánica cuántica de integrales de trayectoria o integrales de contorno o integrales de Feynman, donde Feynman desarrolla una medida para esos espacios. La medida desde el punto de vista matemático, pues no cumple con la revolución del rigor, pero sin embargo tiene una potencia heurística máxima porque se utiliza en casi todas las ramas de la física, física estadística, mecánica cuántica, física del estado sólido, en todos lados se utiliza la integral funcional y hay técnicas para calcularla y hay tablas de integrales funcionales, no se diga en la mecánica cuántica de campos, ahí la integral funcional es una herramienta básica. Cuando en la teoría cuántica de campos se pasa de la representación de Heisenberg. Ustedes saben que en mecánica cuántica la representación de Heisenberg es con operadores, mientras que la representación de Schrödinger es con funciones. Bueno, pues en los espacios funcionales de la teoría cuántica de campos, pasar de la representación de operadores de Heisenberg a la representación de Schrödinger implica el uso de integrales funcionales. Aunque matemáticamente tengan muchos problemas, son fórmulas heurísticas muy importantes. Y eso hay que recordarlo. En ocasiones debemos de ser valientes y avanzar, aunque nuestro rigor quede muy abajo de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias.